Amigos, estamos con Carlos Rivera, él es abogado de IDL. Con él vamos a conversar sobre el caso Ollantumala. Don Carlos Rivera, ¿cómo está usted? Buenas noches. Enrique, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Las preguntas son 4, básicamente, en el tema de Ollantumala. La primera, ¿son los audios de Ollantumala producto de escuchas ilegales o interceptaciones legales? Mira, yo creo que se ha abierto una polémica, ¿no? Sobre todo, digo, yo tenía una posición mucho más clara, pero luego de escuchar al juez que autorizó la escucha telefónica, yo creo que se ha abierto ahí un debate intenso. Es decir, si bien es cierto, tanto la policía y la fiscalía han declarado de que son audios resultado de una escucha legal como consecuencia de una orden judicial, bueno, ha salido la voz del juez que autorizó esa escucha y él dice, él nunca autorizó la interceptación telefónica de Ollantumala o de sus familiares o personas cercanas a él. Pero lo que han dicho los otros personajes ha sido, nosotros escuchábamos todo el tema para ubicar a Artemio. Exacto. Pero de ahí se fue escuchando conversaciones de Artemio con gente con la cual pues se arbe un árbol, ¿no es cierto?, sí, con algunas ramas y nos fue llevando hasta Ollantumala. Exacto, y además ahí es cierto, la ley de interceptación telefónica del año 2002 abre como 3 supuestos, ¿no? El supuesto de que se va a interceptar los teléfonos del objetivo, al que la policía y la fiscalía solicita al juez que se intercepte. Luego, aquellos hechos eventualmente delictivos que no tienen relación con esa escucha telefónica, que van a ser guardados en una carpeta. Pareciera que eso es lo que ha ocurrido con el caso de Ollantumala. Y el tercer supuesto, de asuntos que no tienen ninguna trascendencia, que van a ser desechados. La pregunta es por qué razón esa escucha, que debe ser del año 2011 aproximadamente, no se le dio ninguna utilidad a pesar de que se tuvieron conocimiento de una serie de investigaciones y que probablemente debieron ser el origen de alguna nueva investigación. En concreto, ahora hemos conocido el hecho de que el fiscal Juárez Atoche del caso Agendas o lavado de activos va a utilizar esa información. La pregunta es, ¿por qué razón, después de casi 2 años de investigación, el caso Agendas o lavado de activos, recién aparece ese elemento de información? ¿Qué le hace pensar a usted? Claro, la otra pregunta es, ¿por qué en su momento el fiscal no utilizó estas escuchas, sí, incluso después de la sentencia? Pudo haber utilizado, él tenía 6 meses sin para duda, poder utilizarlo. Porque hay que tener en claro una secuencia, ¿no? El caso Madre Mía se cierra el año 2009, con una sentencia de la Corte Suprema. Y el caso Compra de Testigos se cierra el año 2012. Estas escuchas son del año 2011. Y por lo tanto, cuando se producen estas escuchas en las que se da en cuenta que Humala está comprando testigos, estaba en marcha el proceso judicial de compra de testigos. Lo que a mí me llama la atención es por qué razón, teniendo conocimiento, además siendo de público conocimiento que existía un proceso judicial por la compra de testigos, esa escucha que debió ser la prueba, ¿no es cierto?, que involucra a Ollantumala como el caso, no fue utilizada y aparentemente solamente se encarpetó, se guardó y 6 años después de repente aparece. Muy bien, pero digamos, en líneas generales, las escuchas son legales. Hay un argumento de legalidad, ¿no es cierto? Hay un argumento de legalidad. Probablemente de lo dicho por el juez se va a agarrar la defensa de Humala, ¿no? En el sentido de que la autorización tiene que ser expresa e inequívoca sobre las personas a las cuales se va a hacer la interceptación telefónica, ¿no? La segunda pregunta ¿es la sentencia a Ollantumala y después la de la compra de testigos fraudulenta, habida cuenta de lo que hoy conocemos? Mira, se podría calificar de sí, ¿no es cierto? Porque efectivamente todo indicaría que por lo menos esos 2 procesos que están vinculados uno al otro, ¿no es cierto?, hubo compra de testigos, ¿para qué? Para que falseen su testimonio en el caso Madre Mía, que es un caso que termina el año 2009. Por lo tanto, el delito se habría cometido entre el año 2008 o 2007, que es cuando se están realizando los interrogatorios. Y luego se abre otro proceso por el caso compra de testigos. En ambos casos hay absoluciones, ¿no es cierto?, confirmadas por la Corte Suprema de Justicia. Hemos escuchado al doctor San Martín en el sentido de decir, oye, mira, acá hubo un juicio regular, hubo muchos testigos, hubo confrontaciones, interrogatorios, y por lo tanto no es posible deducir que hay un fraude que provenga de alguna de las partes. Le hago una observación ahí. Sin embargo, la actuación del juez San Martín está en cuestión. Primero, porque hay una anotación en las agendas de Nadine Heredia con respecto al juez San Martín, y aquí un abogado, ¿no es cierto?, conversaría con él para que lo ayude en el caso Madre Mía.
Lo segundo es que hay una reunión entre Ollantumala y San Martín, reconocida por San Martín, solo que San Martín dice, oficial. Bueno, ahí hablamos de su plan de gobierno, pero eso nadie sabe de qué hablaron, solo ellos saben de qué hablaron. Pero más allá de eso, yo creo que en el caso Madre Mía, en realidad lo más importante, Enrique, es que en realidad el caso viene literalmente muerto de la Sala Penal Nacional, ¿no es cierto? Porque la Fiscalía no presenta una acusación sustancial, la Sala Penal Nacional decide emitir un auto de no al lugar a juicio oral, y eso es lo que sube a la Corte Suprema de Justicia. En realidad ella sube un juicio totalmente, yo diría casi liquidado, en términos de la posibilidad de desarrollar un juicio oral. ¿Pudo desarrollar el Tribunal de San Martín un criterio en el sentido de anular eso y ordenar que se haga un juicio? Probablemente, pero la resolución da cuenta de que sobre todo los testimonios que han sido valorados en la etapa de la instrucción no dan la medida suficiente como para abrir un juicio oral en el que se juzgue el caso y se emite una sentencia, pero como resultado de un debate entre la Fiscalía y la defensa de Ollantumala en el caso de los desaparecidos en Madre Mía, ¿no? La tercera pregunta es, muy bien, vamos a suponer que efectivamente las escuchas eran para dar con Artemio y no le dieron importancia al caso Ollantumala. Cosa rara. Vamos a suponer que el fiscal se le pasó la paloma. Sí, ¿no es cierto? Pareciera que ocurre eso. Ya, vamos a suponer, no sabemos qué pasó. Vamos a suponer que el juez San Martín efectivamente no tuvo conocimiento de las escuchas, entonces no tenía esto a la mano. Y vamos a suponer que no hubo un arreglo entre Ollantumala y el juez San Martín. Como digo, las agendas dicen otra cosa y las reuniones dicen otra cosa, por lo menos sugieren otra cosa. Sí. Pero vamos a suponer que es así. Hoy, con lo que sabemos, ¿deberíamos exigir que se reabra el caso Madre Mía? Me parece que sí, me parece que sí. Solamente hay un dato importante, esa diferencia, digamos, histórica entre el fin del caso Madre Mía y las escuchas telefónicas. El caso Madre Mía termina con una sentencia de la Suprema en diciembre del 2009 y las escuchas son, creo que, de marzo a abril del año 2011. Por lo tanto, es imposible que ese tribunal de la Suprema tenga conocimiento. Si debe reabrirse, yo creo que sí. En los temas de derechos humanos tiene que haber un criterio pro derechos humanos y pro investigación de ese tipo de casos. ¿Cuáles son los mecanismos? Perdóneme, antes de los mecanismos, a usted, todo lo que son estas escuchas, incluso estos testimonios que van saliendo de ofrecimiento de dinero, muerte de gente, el caso Fasabi, aparte la hermana del testigo, ¿no es cierto? Los 20.000 soles que se le ofrece y que ella rechaza, en fin, todo esto que ya resulta truculento, ¿le genera a usted la sensación que Ollantumala debería pagar por un delito de lesa humanidad? Me genera la sensación de que debería rendir cuentas ante la justicia. Ese es el dato, ¿no? Creo que los audios, digamos, las conversaciones de las escuchas telefónicas, en realidad yo creo que en general, Enrique, si recordamos bien, lo que hacen es más o menos confirmar esa sospecha, esa sensación de evento medio irregular que cubrió al juicio Madre Mía, ¿no es cierto? Y el hecho de que desde la Coordinadora de Derechos Humanos se alentó la acción de la justicia, se cuestionó la decisión del cierre del proceso y luego la Coordinadora de Derechos Humanos, la que presenta el caso a la Comisión Interamericana en el primer semestre del año 2010. Y por lo tanto, eso sí me parece que es un asunto que, tratándose de una causa de derechos humanos, en realidad debería tener un trato diferenciado. Ahí nuevamente yo voy al tema de los procedimientos. Ahora sí tenemos a eso. Sí, ¿cómo abrimos el caso? O sea, ¿cómo se reabre el caso Madre Mía para que Ollantumala rinda cuentas ante la justicia? Mira, en todo sistema judicial o procesal del mundo no hay procedimientos para revisar sentencias de la Corte Suprema. Solamente hay uno en el caso de Perú, que es, y eso existe otros países, que es la acción de revisión. Pero la acción de revisión se presenta cuando hay una condena, no cuando hay una absolución. Por lo tanto, aquí se estaba hablando de la posibilidad de presentar un pedido a la propia Corte Suprema para que declare esto como una cosa juzgada fraudulenta y como consecuencia de ello se anule la propia sentencia y se reabra el juicio. Ese sería en términos generales un procedimiento. Yo lo veo en realidad un poco complicado. Desde mi punto de vista, Enrique, me parece que la posibilidad de que aquí haya una intervención de la Comisión Interamericana, donde está el caso Madre Mía, a mí me parece que eso es mucho más factible y por varias razones. Una primera, porque hay antecedentes. Decisiones y recomendaciones del sistema interamericano, Comisión Corte, han tenido el efecto de reabrir procesos cerrados en la justicia interna y por lo tanto aquí sería un caso más.
¿Hay un caso en la Comisión Interamericana? Hay un caso que está en trámite. Sí creo que es importante para que la Comisión Interamericana tenga una competencia más allá de un ente de investigación, que el Estado peruano tenga que reconocer responsabilidad internacional en ese caso. Porque en los casos que se ha reabierto como consecuencia de una decisión del sistema interamericano son el caso del Frontón, el año 2002, el caso Barrios Altos, el año 2001, y luego el caso de esterilizaciones forzadas. En realidad este caso se va a parecer más al caso de esterilizaciones forzadas, porque es casos que están a nivel de la Comisión Interamericana. Y por lo tanto ahí hay una vía probablemente mucho más expeditiva que cualquier procedimiento interno de la justicia nacional tras una probable declaración como una cosa juzgada fraudulenta, ¿no? ¿Complicado entonces el camino para reabrirlo? Sí, siempre es complicado el... ¿No le genera a usted algún tipo de resquemor el hecho de que Francisco Eguiguren, que fue ministro de Ollantumala, embajador de Ollantumala, esté ahora ahí? No, porque en realidad hay una prohibición a nivel tanto de la Comisión como de la Corte de que los comisionados de tal nacionalidad intervengan en los casos de ese país. Y hasta donde tengo conocimiento, Enrique, esa prohibición se ha respetado escrupulosamente en el sistema interamericano. Pero la influencia existe, la posibilidad de la influencia existe. Mira, puede ser, pero en todo caso hay una prohibición para que Eguiguren o cualquier comisionado de Perú pueda participar en una decisión de este ente internacional. Y ahí confío por la trayectoria de los otros miembros de la Comisión Interamericana. No son uno o dos, son 7 miembros, de los cuales Eguiguren tendría que excluirse como consecuencia. Este es un caso contra Perú, ¿no es cierto? Ahora, ¿tiene razón Humala en prácticamente plantear que esto es una especie de persecución en aquella época por su condición de candidato? No, en realidad no. Yo creo que no, porque en realidad sí se encontraron evidencias que no es que le permitieron solo al periodismo fastidiar al candidato y generarle una persecución mediática, sino al Ministerio Público, ¿no es cierto? Y el Ministerio Público construyó un caso, presentó y denunció un caso al Poder Judicial, y el Poder Judicial abrió un proceso penal que tuvo un tránsito de una instrucción, pero luego finalmente eso cayó efectivamente como consecuencia de que la Fiscalía Superior no formuló una acusación sustancial, la Sala Penal Nacional dijo que no había mérito para juicio y eso fue confirmado por la Corte Suprema. Pero por lo tanto creo que no se puede hablar de una persecución, porque digamos, ahí están los desaparecidos, hay víctimas, están los testigos y por lo tanto una prueba suficiente de la posibilidad de que se reabra la acción de la justicia, me parece que está... No puede hablar entonces de un chuponeo ilegal de Alan García para tratar de lograr destruirlo como candidato. A ver, puede que tenga razón en el sentido de que durante García hubo chuponeos, ¿no? Y el caso Business Track nos remite a una práctica que un poco torcida en ese gobierno, ¿no? Pero creo que esa discusión de si es que es una prueba legal o no, en realidad, más allá de la discusión entre los medios, abogados y la defensa de Humala, en realidad yo creo que el mejor camino va a ser reabrir el caso y ahí que se discuta legalmente esa evidencia. Además, obviamente parten de un escucha ilegal, si de ahí deriven otra cosa, pero el fondo del asunto es que hubo una compra de testigos, sin duda. Reconocida además ahorita. Por lo menos, sin entrar estrictamente en un ámbito judicial, todo el mundo concluimos de que hubo una compra ilegal. En realidad, el primer ámbito de discusión de eso va a ser el caso de las agendas, el caso lavado de activos, porque se va a utilizar como que en 3 ámbitos. El primero es, en el caso de lavado de activos, ya Juárez Atoche ha presentado los audios, y supongo que la defensa de Humala va a hacer lo que ha venido diciendo, que va a cuestionar la legalidad de esos documentos. Permíteme una pausa, regresamos. Okay. Vamos a una pausa.